Hoy presentamos Rumiwawa, el niño de los Andes. Ven, acércate, Michita. La historia que te voy a contar es verídica. Mira, sucedió en los Andes, en las rocas y selvas que rodean a una hermosa montaña de picos ásperos y enormes conjuntos rocosos que semejan castillos y ciudades encantadas. Y esta historia, abuelito, así como todas las demás, ¿tienen héroes? Bueno, pero qué curiosa eres, Mercedes. Vamos, paso a paso, no te apresures. Pues déjame decirte que sí existen héroes. Y el héroe de esta historia se llama Rumiwawa. Rumiwawa. ¿Y quién es? ¿Qué significa su nombre, abuelito? Mira. Rumi es piedra, Wawa es niño, que traducido del quichua significa niño de piedra. Unos dicen que su nombre se debe al rostro de este pequeño que, sin perder sus rasgos infantiles, se asemejaba a una verdadera piedra por su color y facciones. En cambio, otros afirman que su nombre se deriva del lugar en donde nació y vivió. La montaña Rumiñahui, que quiere decir cara de piedra, y que se llama así en memoria del último y más bravo general de Atahualpa, el defensor de nuestra heredad territorial. ¿Y cómo es ese monte Rumiñahui? En las clases de historia y geografía nunca nos habían hablado de él. La educación ahora, ¿no? Ay, en mis tiempos. El monte Rumiñahui fue un volcán en otro tiempo. Ahora solo restan algunos bordes del cráter, ásperos, agudos, de siluetas caprichosas, y las bocas convertidas en intrincadas y húmedas selvas de montaña. Completan el conjunto montañoso del Rumiñahui. Arenales, bosques y pajonales sin fin, donde pastan manadas de ganado salvaje. Y esta es una de las tantas historias que papá Juan contó a Mercedes. Comienza un día claro de agosto.
una patrulla de jóvenes expedicionarios subía los empinados repechos de Pajón. Muchachos cuyas edades fluctuaban entre 15 y 18 años. Querían dominar la cumbre máxima del Rumiñahui y desentrañar los misterios de su selva. Habían estudiado relaciones de viajes e inventarios de la flora de la montaña ecuatoriana, en viejos libros hallados en una biblioteca de jesuitas de Quito. Habían oído hablar aquí y allá de la leyenda de Rumiñahui, y sobre todo para uno de los expedicionarios, esta leyenda iba reemplazando a todas las otras ideas e inquietudes. Decía la leyenda que cuando Rumiñahui supo que Atahualpa, su señor, había sido muerto por Pizarro en contra de la palabra dada, había incendiado Quito, capital del Tahuantinsuyo, y se había arrojado él, sus mujeres y el tesoro imperial en el cráter del monte que recibiría desde entonces su nombre. Los jóvenes expedicionarios se reunían por las noches en torno al fuego del campamento, cantaban, contaban chistes y charlaban. Mejor cantemos algo mejor. Dejémonos de chistes y cantemos mejor. A ver, ¿qué cantamos? Cuenta alguna anécdota, alguna cosa. Contemos anécdotas, ya hemos conversado chistes y... A ver, contemos para después, cantamos. A ver. Verán, cuando yo estuve en la playa de Atacames, pasé experiencias muy bonitas, junto al mar, cobijado por la brisa fresca y acompañado del carácter extrovertido de su gente. Eso no es nada, yo te voy a contar una cosa. Recuerdo que cuando yo estuve en Puerto Cayo, en la provincia de Manabí, pude conocer de cerca barcos grandes como esas casas que llegan en la noche y salían al amanecer, despidiéndose con largas y tristes pitadas. Eso es emocionante. No. Tú solamente has visto los barcos, mientras que yo sí he estado a bordo de ellos y me he trasladado a ciudades muy distantes, ¿ah? Y miren que una vez, después de haber vivido 12 días en el barco, había despertado frente a una ciudad con unas casas tan grandes como las rocas de ese monte llamado Rumiñahui, al que vamos a subir mañana cuando amanezca. Pero eso ustedes, yo en cambio estoy muy entusiasmado y lleno de curiosidades por llegar a la cima más alta del monte, porque me inquieta descubrir y quizá comprobar si allí se encuentra o no ocultos los tesoros de los incas. Puede ser, de pronto nos encontramos, ¿no? Toca subir. Todos hemos tenido buenas experiencias, todos hemos tenido experiencias que nos pueden servir para... ¿Qué tal si cantamos? Pero llevará la mochila con las cuerdas. Llevarás el cucayo. Ya está todo listo ya. Claro. Cantemos. Cantemos. Algo alegre para quitar ese frío. Pero sí bonita. A ver. Pobre corazón entristecido, pobre corazón entristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Eso, obliga. Las palmas, a ver, Así como aplaudimos, mañana subimos también. Al decirte adiós yo me despido, y al decirte adiós yo me despido, con el alma, con la vida, con el corazón entristecido, con el alma, con la vida. Los jóvenes excursionistas, henchidos de entusiasmos, afanes científicos y sueños, estaban guiados por Rumi Guagua, el mejor conocedor de todos los recovecos de la montaña. El pequeño Rumi, mientras más escuchaba las conversaciones de estos muchachos, se sentía más y más interesado por conocer estas cosas que estaban muy distantes para él,
aunque no alcanzaba a entenderlo todo ni a imaginárselo. Pero en su interior, ese interior suyo, profundo y silencioso como las montañas de los Andes, se abrían horizontes nuevos. Rumi se había congraciado con estos jóvenes a quienes ya los consideraba como sus verdaderos amigos. Vamos, patroncitos, a levantarse. Ya llegó nuevo día y tenemos que adentrarnos en esa montaña para que ustedes mismos puedan hacer sus trabajos de esencia. Como hablaban ayer de noche, ¿sí se acuerdan? Vamos, niños. Y no se preocupen que yo les estaré guiando todo el camino. Vamos, muevan. Todavía es muy temprano. ¡Qué frío hace! Me encanta la montaña, los Andes y la serranía. Chachay, pero qué frío hace. Es insoportable este frío. Chachay. ¿Y qué pasó con tu alma de guerrero, Con tu alma de guerrero. Que el frío no te haga mella, porque después de recoger las cosas, comer algo y emprender el camino, te aseguro que te vas a olvidar del frío y solo pensarás en avanzar y llegar. A mí sí me encanta el aire puro y fresco que se respira desde aquí. A diferencia de la ciudad, esto sí que es vida. Bueno, dejémonos de muchas palabras. Me estoy muriendo de la impaciencia por llegar al lugar donde se encuentran los tesoros de los quitus. ¿Se imaginan? Nos convertiremos en millonarios con todas esas riquezas. Todo eso en nuestras manos. De pronto encontramos el tesoro. Sí, Vamos, tenemos que subir. Antes un cafecito en esta mañana. Qué frío. Pásame los guantes. Silenciosos y pensativos se quedaron en un principio, para luego reaccionar en conjunto con expresiones de alegría y entusiasmo, motivados por las ideas de riqueza. Hacían proyectos, soñaban, se imaginaban, construían castillos en el aire. Los intereses investigativos, académicos y científicos se habían desvanecido. Ahora los jóvenes estudiosos se habían transformado en seres codiciosos, avaros y egoístas. En sus ojos se reflejaban solo los sentimientos de riqueza y de poder. ¡Hurra, bravo! ¡Tesoros! ¡Nos compraremos toda una ciudad! ¡Los mejores vehículos! Claro, ¡asistiremos a las mejores fiestas! ¡Seremos más ricos que Rockefeller! Más que nada, tendremos todo a nuestros pies. ¡Los mejores vehículos! ¡Claro, sí! ¡Bravo, sí! ¡Eso, vamos! ¡A la montaña! ¡En busca del tesoro! ¡Nosotros podemos! En medio de tanta algarabía, el rostro del pequeño Rumi se ensombreció. Al escuchar y presenciar tales acontecimientos, en sus ojos brilló un destello de orgullo, de odio, como el que debió haber iluminado los ojos del general Rumiñahui, cuando al saber de la muerte de Atahualpa, había concebido el designio de arrasar Quito y arrojarse en el volcán. Rumi Guagua prefirió ya no ir más y se alejó. Se alejó varios metros. Aquello le había herido en lo más hondo de la herencia de su raza. Su taita, el viejo Rafico, le había hablado muchas veces de las historias del monte y de los antepasados. Y entre todas las historias del viejo, ninguna era tan impresionante para el pequeño como la de Rumiñahui, el más valiente guerrero desde Calicuchima.
Cuando mi taita Rafeco me habló del tesoro de los quietos, yo le prometí y me prometí a mí mismo, en lo más firme de mi corazón, ser guardián de estas riquezas. Así que no voy a permitir que nadie nos las usurpe, porque son el testimonio de autenticidad de mi raza y de mi pueblo. Y es así como esa misma noche, Rumi Guagua abandonó el campamento y se hundió en las tinieblas. Fue una noche horrible. Estalló una tormenta de truenos y relámpagos con cataratas de agua. Los caminillos de la montaña se tornaron arroyos y los arroyuelos torrenteras lodosas. Rumi, pequeño intrépido, bajo su poncho roto, seguía el chaquiñán. Y cuando un relámpago rasgaba el cielo negro con latigazo lívido, los ojos le brillaban extraños, pero valientemente pasaba todas las vicisitudes. Al día siguiente, los expedicionarios buscaron al pequeño guía, pero pronto resolvieron que había partido por su cuenta y que no tenía sentido buscarlo, conociendo como él conocía la montaña. Claro, es hermoso, nuestro Ecuador es hermoso. Sí. ¡Oigan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aguante! Ven, ven, ven. Ni saben, se ha ido el guambrito. ¿Cuál? Se ha desaparecido el Rumi. ¿Cómo así? Ya no viene con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha ido, ya no hay, ya no viene. ¿Y ahora qué podemos hacer? Y que esto realmente que no obstaculice nuestro objetivo, ¿verdad? Ratito. Si queremos encontrar los tesoros, es necesario dejar los pajonales, así como las rocas, e internarnos en el cráter. Sí, aunque no conocemos bien el camino, creo que la selva no es muy grande y que además podremos guiarnos con las cabezas de los picos de la montaña. Además, en este sector ya no hay peligros, así que mejor pongámonos manos a la obra. Además, como dice el dicho, el que no se arriesga no cruza el río. Y aquí tenemos que cruzar la montaña. Crucémosle. Lo importante es intentar. Sigamos adelante. Vamos No a importa. irnos y nos vamos. Así se vaya el niño. Así es que vamos, camina. ¿Por dónde vamos? ¿Por acá? Vamos por acá. Al segundo día de niebla y de lluvia, los expedicionarios emprendieron la vuelta. Según sus cálculos, jornada y media los dejaría de nuevo en los caminillos del Pajonal. Pero pasaron 3 días y seguían estrellándose en los rincones más intrincados de la selva, y con descomunales y nuevos anfiteatros rocosos. La noticia de la pérdida del grupo de expedicionarios ocupó las primeras páginas de los diarios de Quito, de Guayaquil y de otras ciudades, y se movilizó patrullas de rescate de acceso a la montaña por Aloac, por Machachi, por las inmensas llanuras del Pedregal. Se llenaron de camionetas, de jeeps y grupos de montañistas que se defendían de la lluvia como podían. Grupos de rescate se rebelaban, todos sumaban sus esfuerzos para encontrarlos, pero todo era inútil. Y las noticias llegaron hasta la choza del Taita Rapico, en donde se encontraba guarecido Rumi Guagua, y el viejo preguntó: Rumi, ven acá. ¿Dónde dejaste a los señoritos? Por ahí. ¿Crees que estarán en peligro? El pequeño no respondió nada. El viejo que conocía a su nieto guardó también silencio. Los dos clavaron sus ojos, los del viejo sin brillo y cansados, los del muchacho vivos y agudos, y así se mantuvieron por largo tiempo. Al cabo de el viejo volvió a insistir. Rumi, habrá que ir a buscarles a los guaguas. Y el viejo siguió como quien habla solo.
A ver, Rumi, dime. ¿Qué te pasa? Verás, yo estoy que preocupado estoy, Rumi. Habrá que ir a buscarles a los señoritos bien madrugado. Porque allá en el monte hay osos. Verás, al Chiliquinga se le han comido el otro día 2 borregos. Así que mejor vamos a dormir temprano para mañana subir tempranito a la montaña. Ven, ven, vamos a dormir. Vamos, vamos. Tras esta recomendación, echáronse los dos en el suelo, sobre una vieja estera, y se envolvieron con sus ponchos. Esa suele ser la hora de la intimidad y de las confidencias. En ese momento, el pequeño Rumi confesó al viejo: Taita Rafeco, los señores querían ir a buscar el tesoro. El viejo supo entonces toda la historia sin necesidad de que el pequeño le explicara algo más. Entonces manifestó: Rumi. Mande, Taita Rafeco, mande. Rumi. Nadie debe hallar el tesoro. Nunca deben hallar el tesoro, ¿ya oíste? Nadie. Es cierto, nadie debe hallar el tesoro. Ajá. Nunca deben hallar ese tesoro. Nunca. ¿Me oíste, Rumi? Nunca. Los dos pensaron muchas cosas, pero no las dijeron. Y después de pocas horas, oscuro aún, en medio de una lluvia tomaron por el Chaquiñán hacia el Pajonal. El viejo y el niño llegaron por entre rocas y selva, por sinuosos caminos y por arenales salpicados de roca que hacían la ilusión de jardines encantados hasta el corazón mismo de uno de los cráteres. Y allí hallaron huellas de que habían acampado. El resto fue muy fácil. Como expeditos que eran los dos, dieron con el grupo de extraviados y lo sacaron por el camino más corto a una de las haciendas que dan a la parte de Machachi. Terminada esta tarea, volvieron a su choza, en donde se toparon con una tragedia mezquina, pues la choza estaba destruida por completo, el techo de paja derrumbado y roto, las paredes de barro deshechas por los lodazales del monte. Rumiguagua no dijo una sola palabra. El abuelo se abandonó por un instante a la debilidad. Vete con lo que ha pasado con Chuseta. Ahora, ¿dónde vamos a beber? Ahora que viene tanta tempestad, agua por montones, ahora ¿dónde vamos a pasar la noche, Taiteco? También la chocita abajo en el suelo, solo por ir a ayudar a naturales. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Rumi? Rumi, ¿qué vamos a hacer? Rumiguagua no dijo absolutamente nada. Siguió recogiendo los humildes enseres de entre el barro. Al día siguiente y con un amanecer radiante, el sol de oro saliendo por el horizonte cogió al pequeño Rumi entregado a la labor de recoger parte de la paja y la madera del techo para que el sol la seque. Concentrado en su quehacer, no oyó las voces ni vio venir a los muchachos. De pronto, los tuvo frente a él. Otras manos se unieron a las suyas para recoger los escombros. Otras empuñaron palas, mientras tanto que otras descargaban madera de 2 bestias. Rumiguagua alcanzó a ver, eran los jóvenes de la expedición, los que habían contado en las noches de campamento maravillas del mar y de las ciudades grandes como montañas. Fue entonces que uno de los muchachos de la expedición manifestó a Rumi: Y se abrió la casa
de Rumi. Es que el aguacero de anoche fue torrencial. Tenemos que ayudarles realmente. ¡Rumi! ¡Rumi! Venimos a pagarte el favor. Ayudémosle. Tenemos que ayudarle. Rumi, tranquilo. Te vamos a ayudar. Pero ya verás cómo hacemos otra casita más grande y mejor. Va a salir mucho mejor. Todo tranquilidad. Sí, Rumi, tranquilo. Como tú eres nuestro amigo, tenemos la obligación de ayudarte. Tranquilo, Rumi. Tranquilo. Pero vamos a... Tenemos que conseguir darle una nueva casita, ¿no? Coge esto de allá. Levanta. Eso. Vamos, ya. Coge. Pasa. Eso. Ya. Esto también hay que cargar. Ahí, eso. Pon eso allá. Eso. Estas tablas. Para allá. Levanta eso. Aguanta, cuidado que me... Aguanta. Eso, coge. Tranquilo, Rumi. Tranquilo, vamos a hacer todo. Ayúdale allá, Rumi. Tú también. ¡Coge estas! Ya, cuidado. Y así los jóvenes expedicionarios y Rumi Guagua, el guardián del tesoro, hallaron en aquella hora un verdadero tesoro, la amistad y la solidaridad, pues para los muchachos de la expedición fue el llegar al paisaje más profundo y silencioso del corazón del niño indio. Para Rumi Guagua, el niño de los Andes, en aquella hora comenzó una nueva página en su historia, y Papa Juan terminó su relato de la siguiente manera. Los ojos de Rumi Guagua brillaron con un destello nuevo, distinto de todo lo anterior, como es distinto de los días de tormenta, el día limpio y claro que lo sigue. Y dijo esa frase tan hermosa que significa ternura y noble humildad, con la que agradecen todos los indios de los Andes. Dios les pague, señores. Ya era muy noche, y la niña Mercedes se había quedado dormida, y Papa Juan acariciaba tiernamente sus hermosos cabellos, y por su mente pasaban 1000 recuerdos, ya que uno de los expedicionarios había sido él. Hemos presentado Rumi Guagua, el niño de los Andes. Actuaron en orden de aparición: narrador Luis Ernesto Cadena Bedoya. En el papel de la niña Mercedes, la doctora Silvia Cortés. En los papeles de los jóvenes expedicionarios, Luis Fernando Valareso Bustamante, José Daniel Guevara Guevara, Juan Carlos Benavides y Luis Cadena. En el papel de Rumi Guagua, Carlos Chávez. En el papel de Taita Rafico, Marcelo Javier Nicolalde Domínguez. Agradecemos la colaboración especial de don Nico, el viejito de Lichimbía, en el papel de Papá Juan. Rumi Guagua, el niño de los Andes, original de Hernán Rodríguez Castelo. Libreto, adaptación libre para Radio Hit 96. Sonomontaje, Marcelo Nicolalde.